La ingeniería de bioprocesos es concebida de esta forma un área de gran futuro que está relacionada, por supuesto, con las áreas de la salud y con las áreas de la sostenibilidad que involucran la energía, el agua, la alimentación y desde luego está en la cabeza un poco de todos los temas que se dicen ahora de la Europa verde y digital. Incluso procuraremos en ediciones futuras incluir algo que tenga que ver con las características de digitalización que son clave en todos los procesos industriales. El esquema de las charlas ya lo conocéis, está en la red, se graba todo esto de aquí y se procurará luego colgar en YouTube. Las preguntas se van haciendo todas a través del chat y al final procuraré pasárselas de una forma ordenada al conferenciante. Hay un capítulo para nosotros muy importante, que es el capítulo de los agradecimientos. Queremos dar las gracias a dos empresas, a Bayer y a Fertiberia, por el apoyo, el interés y el apoyo que han tenido en estas jornadas, y en particular a sus representantes Jorge Álvarez y Jesús Alberto González. Gracias también a Florencia por todo el trabajo de gestión que está haciendo, y al señor Tins, pues esperaremos a ver cómo se porta durante estas jornadas. Bueno, pues nada más, vamos a dar paso a la primera conferencia de hoy. Es un placer presentar a Jesús Santamaría, un gran investigador y amigo, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Zaragoza, y sin más, pues decir que va a dar una charla sobre catálisis bioortogonal contra el cáncer, nuevas herramientas para modificar el microambiente tumoral, que entra, por tanto, dentro de ese campo que decíamos de la salud que podía englobarse dentro de la ingeniería de bioprocesos. Muchas gracias por tu participación, Jesús, y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y por la invitación a abrir este ciclo de conferencias. Ya veo que es una temática muy amplia y que la mía es la única de este ciclo que trata sobre salud, pero no creo que tengáis ningún problema en seguirla. Es una conferencia eminentemente divulgativa y creo que se entiende bien, aunque trae cosas también de ciencia básica y sobre todo de algunos conceptos de nanomedicina. Bueno, lo que quiero convenceros hoy a lo largo de la charla es que vale la pena probar una nueva terapia contra el cáncer, un nuevo abordaje basado en catálisis. Los catalizadores, supongo que todo el mundo ve bien la pantalla. María no me ha dicho nada, o sea que supongo que bien. Todos conocemos como ingenieros químicos lo que son los catalizadores, pero en el campo de la terapia oncológica no se habían usado hasta hace muy poquito. Ahora realmente hay una aluvión, hay un interés enorme en el mundo por empezar a hacer estas cosas. Bien, las diapositivas están en inglés, os pido disculpas de antemano, pero entiendo que la audiencia no tiene grandes problemas con eso. La razón es muy sencilla, es una falta de tiempo. He usado una charla previa que tenía, la he ampliado con cosas y terminé ayer por la noche y no me ha dado tiempo a ponerla en español, pero yo creo que nos entenderemos. Bien, primero vamos a hablar del concepto de catálisis sobre el cáncer. ¿Por qué lo hacemos? ¿No? ¿Cuál es la motivación y el concepto de la lucha contra el cáncer usando catalizadores? La razón por la que no se ha usado hasta ahora es porque hay problemas muy importantes que hay que resolver. Y hay básicamente tres problemas. El primero es encontrar catalizadores que hagan lo que queremos. Ahora hablaremos de ello. El segundo problema es hacer que estos catalizadores lleguen al tumor y no vayan a otros sitios. Y la tercera es tratar de activarlos, si es posible, remotamente solo en el tumor. Os mostraré algunos resultados muy interesantes y muy esperanzadores que estamos consiguiendo, algunos tan recientes como la semana pasada, y finalmente unas conclusiones. Bien, vamos con la motivación. Esta es una charla de salud, por lo tanto el problema que queremos resolver es el problema de cáncer, contribuir a resolver el problema de cáncer, que es un problema brutal que creo que no os tengo que convencer a ninguno. El año pasado murieron más de 9.960.000 personas, se diagnosticaron cerca de 20 millones de casos nuevos en todo el mundo, y 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres pues, tendrán cáncer durante su vida. Entonces, es una plaga que afecta a todos, sin distinción de razas, de sexo, de estatus económico o social. Es una plaga global. Y al cáncer le hemos tirado todo lo que tenemos en el arsenal. Le hemos tirado quimioterapia, radioterapia, por supuesto la cirugía cuando se puede, y las terapias emergentes, ¿no? La inmunoterapia, la terapia dirigida, terapias hormonales, hipertermias, terapia fotodinámica,
y algunas más exóticas todavía, ¿no? que tienen que ver pues, con el uso de otras sustancias discutidas científicamente. Bien. Le hemos tirado todo lo que tenemos y a pesar de todo estamos ahí, estamos con casi 10 millones de muertes anualmente y esto está en expansión, en parte porque, bueno, pues porque lo vamos haciendo más mayores como sociedades, entonces vivimos más tiempo y da tiempo a que la gente desarrolle cáncer. Bien, ¿por qué no la catálisis contra el cáncer? ¿Por qué no se ha usado hasta ahora, ¿no? Fijaros que el campo de la catálisis heterogénea, y no tengo que explicar en este foro, donde sois ingenieros químicos mayormente, pues es un campo en el que sabemos que los catalizadores precisamente los utilizamos para facilitar reacciones químicas que no tendrían lugar de otra forma. Cuando en un entorno donde hay múltiples reacciones colocamos determinados catalizadores, podemos promover unas reacciones y otras no. Unas reacciones y otras no, dentro de un entorno complejo. Entonces, el que no se haya utilizado los catalizadores hasta ahora en un entorno complejo, como es un entorno tumoral, donde podamos facilitar unas reacciones determinadas, es llamativo. Y nos pareció muy llamativo hace 5 años cuando empezamos a plantear trabajar en ese tema. ¿Qué es lo que tenemos hoy como terapia química contra el cáncer? Tenemos la quimioterapia. La quimioterapia, lo que os cuento ahora está sacado directamente de Wikipedia, connota el uso de venenos, de sustancias tóxicas no específicas que sobre todo tratan de inhibir la mitosis para que el tumor no pueda crecer. La persona que tenéis ahí es una persona que está recibiendo quimioterapia en una instalación médica, pues vía intravenosa, no se ve la entrada al brazo, pero estamos dando básicamente un veneno que esperamos que mate fundamentalmente células cancerosas. Claro, la quimioterapia pretende dañar o estresar las células cancerosas para que se produzca su muerte celular, pero el problema que tenemos, el gran problema de la quimioterapia, es que la administración es sistémica, habitualmente intravenosa, y el fármaco se mueve por todo el cuerpo, no solo llega al tumor, se mueve por todas partes. Y si pudiéramos inyectarlo directamente en el tumor, pues sería algo bastante más sencillo, pero esto no se hace así, no se puede hacer así casi nunca, ¿no? Entonces, puede afectar otros tipos de células y ahí entran los terribles efectos secundarios de la quimioterapia. Vienen los efectos secundarios, vienen porque la quimio no se puede entregar solo a las células cancerosas y a partir de ahí, como lo que la quimio pretende es actuar sobre todo sobre las células que se dividen rápidamente, pues tenemos efectos en todo el cuerpo y especialmente sentidos en las células que más rápidamente se dividen, aquellas del sistema inmune, la célula ósea, los folículos capilares, el tracto digestivo, el sistema reproductor. Todo esto, aparte de cosas que igual son menores, pero no son tan menores como los efectos psicológicos o la pérdida de gusto, pues todo eso constituye una panoplia de tremendos efectos secundarios que de hecho es lo que limita la quimioterapia. Te dan tanta quimioterapia como puedes aguantar normalmente, ¿no? Entonces, esto es el gran problema de la terapia química contra los tumores hoy en día y bueno, pues al cabo de unos ciclos de quimio, pues algunos efectos desaparecen rápidamente y otros, en cambio, pues duran meses o años y a veces no se van nunca si hemos dañado pues, el hígado, el corazón. La catálisis. La catálisis, ya sabéis que es el proceso por el cual una velocidad determinada de una reacción concreta se aumenta añadiendo un catalizador. Casi siempre lo interpretamos, no siempre es así, pero que siempre lo interpretamos diciendo que la catálisis rebaja la energía de activación de una reacción para pasar de reactantes a productos. La energía involucrada no depende del camino, pero la cinética sí que va a depender. O sea, la termodinámica es la que es, pero la cinética la podemos cambiar y podemos cambiar la velocidad de reacción. Bueno, pues por el ejemplo que todos tenéis de campo bio, nuestro cuerpo está lleno de catalizadores, ¿no? De enzimas que catalizan un montón de reacciones y cuando oxidamos los alimentos que tomamos, eventualmente llegamos a CO2 y agua, nuestros productos son CO2 y agua, pues lo podríamos hacer con un catalizador convencional y liberaríamos la misma energía, pero liberaríamos de forma muy rápida y no utilizable. Pues lo que hacen las mitocondrias que en nuestras células es dividir esta reacción en un montón de reacciones enzimáticas con pequeñas energías de activación que pues, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa nos van a dar
las moléculas que necesitamos. Bien, el catalizador al final de la reacción no se va a ver afectado. Esto es distinto, por tanto, de un reactivo que sí que se consumirá. El catalizador tiene que regenerarse o quedar inalterado al final de la reacción. Y los catalizadores biológicos funcionan así. Los catalizadores heterogéneos, como los que vamos a usar en nuestro caso, también son así. ¿Por qué hemos elegido catalizador heterogéneo? Pues porque no queremos ningún efecto sutil como los que hacen los catalizadores biológicos. Lo que queremos es matar células cancerosas y matarlas lo más rápidamente posible. Bien, ¿cuál es el concepto que vamos a utilizar aquí? Nuestra perspectiva, pensamos que puede dar herramientas nuevas en oncología por mirar el tumor de otro punto de vista. Lo vamos a considerar como un reactor químico. El tumor se puede considerar de muchas maneras, como una célula invasora, como algo que son tus propias células que se han vuelto locas y empiezan a... No, pues lo vamos a considerar como si fuera un reactor químico, donde ese reactor necesita reactantes, por ejemplo, glucosa, pero otras moléculas también, como la glutamina o el aspartato, y hace productos ese reactor. El producto que hace básicamente son más células cancerosas y ese tumor crece. Entonces, el pensar en esto como si fuese un reactor nos da oportunidades. Las oportunidades que nos da es aquella de intentar quitarle los reactantes o modificar la forma en que actúa de forma que no pueda cumplir su función. Bueno, pues esto sería mi reactor. Tengo una serie de tuberías de entrada que en realidad son las venas por las que se nutre el tumor, las venas y arterias por las que se nutre el tumor, están tomando nutrientes del torrente sanguíneo, y si aquí voy a conseguir meter mis catalizadores, conseguiré modificar ese ambiente tumoral. Queremos cambiar la química dentro del tumor para un escenario desfavorable para el tumor donde él no pueda crecer. Esto fue la hipótesis de partida en el proyecto de RC que está actualmente en su cuarto año en mi laboratorio, que trata exactamente de esto. Bien. La hipótesis es que podemos desarrollar catalizadores que hagan una de estas dos cosas. O bien que generen especies tóxicas dentro del tumor, o bien que le quiten nutrientes esenciales. Y todavía mejor si podemos hacer las dos cosas, que le quiten nutrientes esenciales y usen esa reacción química para generar especies tóxicas. Para esto, lo que queremos idealmente es, primero, que el catalizador lo entreguemos selectivamente al tumor, que no vaya a otros sitios, porque si no acabaremos teniendo efectos secundarios, como pasaba con las células sanas, con la quimioterapia de las células sanas. Que los productos tóxicos se queden dentro del tumor, que no vayan a otros sitios para reducir los efectos secundarios, y que, por si acaso no conseguimos que los productos tóxicos, que el catalizador vaya preferentemente al tumor, vamos a ver si conseguimos además que el catalizador esté inactivo hasta que lo activemos dentro del tumor, y eso implica activación remota. La 1 y la 2 van a ser totalmente necesarias. La 3 nos gustaría tenerla en esta carta, los Reyes Magos, que es la lista de deseos para Bien, problema primero. Vamos a ver si somos capaces de encontrar catalizadores que hagan estas cosas que hemos pensado y que en principio no son evidentes. Son condiciones muy demandantes. Para que un catalizador trabaje dentro del tumor tiene que ser catalíticamente activo a 37 grados. Los catalizadores que tenemos en el coche, como los que os enseñaba antes, pues están trabajando a cientos de grados, ¿vale? Y por eso pueden tener velocidades altas. No, aquí tenemos a 37 grados y a un pH ligeramente ácido, que es el pH tumoral, las células tumorales. Tiene que usar las condiciones que hay, no podemos cambiar las condiciones del reactor, por tanto vamos a tener que trabajar con las nutrientes o con el oxígeno que hay. El oxígeno nos preocupa especialmente porque está en concentraciones muy bajas, los tumores son hipóxicos, y si queremos oxidar glucosa vamos a tener problemas porque hay poco oxígeno a las concentraciones que estén allí. Y tiene que ser capaz de resistir el envenenamiento por biomoléculas, por ejemplo, un montón de moléculas que contienen azufre que con la mayor parte de los catalizadores lo van a envenenar. Así que esto es una lista de desafíos muy importante y muy difícil de sobrepasar. Por eso lo que queremos es empezar con un montón de catalizadores hasta que consigamos que algunos de ellos funcionen, cumplan todos esos requisitos y pues podamos probar in vivo. Lo bueno que esto tiene es que cada partícula catalítica que metamos allí va a tener una región de influencia muy pequeñita, que es la esfera de difusión alrededor de nuestra partícula catalítica. Por tanto, va a consumir solamente los reactantes que estén cerca. Si está dentro de un tumor, va a consumir lo que están dentro del tumor, y los productos solamente van a generarse dentro del tumor y no van a poder difundir fuera, o van a hacerlo en muy poquitas concentraciones.
Por tanto, es totalmente distinto, es un cambio de paradigma con respecto a lo que es actualmente la quimioterapia, donde tienes la molécula tóxica por todo el cuerpo y esperas que el tumor la absorba perfectamente. Bueno, vamos a ir por ahí. Primera estrategia, quitarle nutrientes al catalizador. Nuestro principal objetivo aquí es la glucosa. ¿Por qué? Pues porque se sabe hace mucho tiempo, desde que Otto Warburg lo definió en 1920 y tantos, del siglo pasado, que los tumores convierten glucosa a lactato más que metabolizar, ¿vale? Eso es lo que se llama el efecto Warburg, y eso tiene un coste energético para el tumor. Una célula, la célula normal, metaboliza la glucosa a través de la glicólisis aeróbica y obtiene 36 moles de ATP por cada mol de glucosa. Los tumores se van al lactato y entonces solo consiguen 2 moles de ATP por mol de glucosa. ¿A cambio de qué? A cambio de tener una actividad anabólica muy grande y crecer mucho más la masa tumoral. Por tanto, la glucosa es clave para los tumores, tanto es así que para detectar tumores lo que hacen es ponerle glucosa radiactiva para ver si eso luce en una parte concreta del cuerpo donde hay una toma de glucosa mucho más alta, ¿no? Vale, pues la glucosa es nuestro principal target, pero hay otros objetivos, por ejemplo, el ácido fólico, la glutamina, el aspartato, la glutatión. Ahora hablaremos de alguno de ellos. La estrategia B, en cambio, sería la generación in situ de especies tóxicas. Aquí lo que queremos es que cambiar el paradigma de la quimioterapia, como decíamos, hacer la generación de especies tóxicas solo dentro del tumor para que haya una concentración mínima del fármaco fuera y que, por lo tanto, podamos usar dosis mucho más altas dentro del tumor. Bien, para hacer esto hay dos maneras, o al menos hay dos maneras que se nos han ocurrido. Una es utilizar las especies reactivas de oxígeno que están en todas nuestras células. Por cierto, estamos hablando del anión superóxido, los OHs o el peróxido, pero que si se pasan de una cierta concentración, entonces empezará a dañar severamente las células. Estas especies activas de oxígeno las podemos generar con reacciones químicas normales, por ejemplo, con la oxidación de nutrientes. La segunda aproximación es la generación de moléculas tóxicas de una forma más sofisticada, que es la química de desprotección, que hablaremos de ella enseguida. Bien, el futuro, por tanto, de la quimioterapia sería así. Lo que tenemos es, si aquí hay un tumor, si he puesto los catalizadores dentro del tumor, lo que voy a poner en esta segunda aproximación es un fármaco inerte que va a estar por todo el cuerpo y que solo dentro del tumor, por medio de la química de desprotección, se me va a convertir en especies tóxicas. Eso ya se puede hacer, al menos in vitro. Lo que tenemos es una molécula que es tóxica, hasta donde está la línea de 2 puntos, y le añadimos, químicamente, artificialmente, le añadimos un compuesto que la hace inactiva. ¿Por qué la hace inactiva? Pues porque su efecto biológico con este compuesto colgando no va a ser capaz de entrar en la enzima correspondiente y llegar al cuerpo. Tenemos bastantes moléculas objetivo donde podemos hacer eso. Y le añadimos este trozo que va a hacer que sea inerte. Está por todo el cuerpo y ahora mi catalizador la va a cortar por aquí y la va a convertir en tóxica. ¿De acuerdo? Este es el concepto que vamos a usar en la segunda aproximación que os comento. El otro problema que tenemos es, por supuesto, llegar al tumor de forma selectiva, y ese es un problema que ya lo tenemos en otros campos de la nanomedicina, que es el de los sistemas de liberación controlada de fármacos. Fijaros, aquí de lo primero que hacemos es lo primero que intentamos es lo que se llama la entrega pasiva basada en el efecto de PR. Esto lo descubrieron Masumura y Maeda. Mirad este artículo, desde el año 86, que ni siquiera era para nanopartículas, era para proteínas, y esta gente lo que encuentra, este artículo tiene más de 7.800 citas, es un éxito absoluto. Bueno, esta gente lo que encontró es que si tenía un fármaco, pero le acoplaba un polímero, curiosamente, el fármaco se quedaba más en el tumor y no menos. Y esto era así porque los tumores crecen tan rápido que sus venas tienen agujeros, tienen auténticos orificios por los cuales se pueden colar nanopartículas, ¿vale? Y además tienen un drenaje linfático muy malo. Por tanto, eso hace que partículas de 100 a 400 nanómetros se acumulen preferentemente en los tumores. Para poder hacer eso hay que darle bastante, eso se llama el efecto de PR, Enhanced Permeation and Rotation,
Y para poder conseguir eso tenemos que darle mucho tiempo de circulación, evitar que las partículas se las coma los macrófagos del sistema inmune, y eso hemos aprendido a hacerlo en el laboratorio. Es una partícula de oro que está recubierta de una capa stealth. Los stealth son estos bombarderos americanos que evitan el radar, se llaman los bombarderos stealth. Stealth significa fantasmal, significa que se puede meter de una forma fantasmal por el cuerpo. Bueno, pues gracias a este recubrimiento con polietilenglicol, en este caso, el sistema inmune tarda mucho más en retardarlo y da tiempo a que se acumule el tejido. Fijaros, hay fármacos como el Doxil o el paclitaxel que solo por cambiarlos a forma nanoparticulada, meterlos dentro del liposoma, llegan al tumor mucho más de lo que llegarían en forma libre, y los efectos secundarios disminuyen a 1/3 de los que serían. O sea que el efecto EPR efectivamente funciona. Pero eso a los nanotecnólogos no les parecía suficiente. Dijeron, hagamos algo más. En vez de entrega pasiva, hagamos una entrega activa. Entonces vamos a decorar las nanopartículas con ligandos que puedan reconocer epitopos tumorales, como anticuerpos y péptidos, de forma que van a reconocer a las células cancerosas y se van a pegar a ellas y van a soltar la mochila la mochila de fármaco. Bueno, por tanto, esto quiere decir que si añadimos muchos anticuerpos o muchas moléculas que reconozcan, vamos a conseguir seguramente muchas más oportunidades de reconocimiento. Y hemos visto pues, auténticas, yo qué sé, diría que aberraciones, ¿no? Le hemos puesto de todo a las partículas, a las nanopartículas, la carga de interior la llevan, y por fuera hemos puesto pues, absolutamente todo, ¿no? Las targeting moieties, aquí tenéis aptámeros, dendrímeros, anticuerpos, lo que os imagináis, aparte de péptido de internalización, aparte de polietilenglicol, etc. Hay docenas o, por no decir, centenares de reviews sobre esto. Lo cierto es que esto tiene un óptimo y que a partir de un cierto nivel el sistema inmune lo que empieza a ver son cosas mucho más llamativas y se come estas partículas mucho más rápidas que las normales. O sea que esto, yo en particular soy bastante escéptico de que esto llegue. Y por tanto, hay gente que ya esto lo ha cuantificado, y aquí tenemos las malas noticias. Las malas noticias nos las dio William en un artículo en Nature Review Materials en 2016, donde encuentra que da igual lo que hagamos, da igual el tipo de material inorgánico o orgánico, y da igual la estrategia de entrega que busquemos, sea activa o pasiva, estamos en menos del 1%, esto es porcentaje, en menos del 1% del material nanoparticulado que metemos llega al tumor, ¿vale? Si es activa, es un poquito mejor que la pasiva basada en el efecto EPR, pero estamos en menos del 1%. Por tanto, eso está funcionando, pero está funcionando poco. Estamos muy lejos de lo que querríamos a la hora de entregar nanopartículas selectivamente. ¿Qué podemos hacer? Pues hay una tercera posibilidad, que es las estrategias llamadas del caballo de Troya. ¿Os acordáis de la historia de Homero, donde, bueno, pues los griegos estaban hartos ya de esperar a que los troyanos se rindieran, no se rendían, y entonces tuvieron el caballo, le llenaron de guerreros griegos, y eso le ocurrió a Aquiles, y se fueron de ahí, el ejército griego se fue, los troyanos lo metieron dentro, tuvieron que derribar parte de las murallas para que entrase el caballo por supuesto estaba lleno de cosas que, en este caso, de guerreros griegos, que iban a acabar con Troya. Eso es lo que queremos con esta estrategia de caballo de Troya. Lo que queremos es meter dentro de algo que el tumor acepte dentro, meterle cosas que lo vayan a destruir. Bueno, hablaremos enseguida de esto, y lo que vamos a utilizar son o bien células madre que tienen tendencia a ir a los tumores, o bien vesículas que el tumor va a aceptar. Ahora hablaremos de eso. Vamos ya con el último problema, que es el de la activación de catalizador, que la queremos activar remotamente, y lo que nos gustaría es activarlo bien por el ambiente. El tumor tiene ciertas características diferenciales, tiene pH más bajo o tiene una concentración de oxígeno más baja, por tanto se puede activar ambientalmente, o lo podemos activar de forma remota, por ejemplo, utilizando radiación electromagnética de infrarrojo cercano, que es la de mayor penetración. Aquí lo veis, esto es lo que se llama la ventana del agua, donde hay una absorción mínima por la hemoglobina, los compuestos de la sangre y por el agua. Esta es la ventana que tenemos más o menos entre 700 y 900 nanómetros del infrarrojo cercano, que nos va a permitir hacer esto. Vamos ya con este concepto, vamos ya con los resultados que vamos obteniendo. Algunos resultados que nos abren perspectivas. Este es el primer resultado que obtuvimos para demostrar que se podía
consumir glucosa y generar especies tóxicas al mismo tiempo con un catalizador que además se pudiera activar remotamente. Usamos estos catalizadores que son nanorods de oro, nanobastones de oro recubiertos de óxido de titanio. No me digáis que no son preciosos. Esto es un rod de oro que tiene 80 nanómetros, que no es nada, y unos 15 nanómetros de ancho, y lo hemos recubierto de óxido de titanio, que es un catalizador, con la idea de que el óxido de el rod de oro es selectivo en la radiación infrarroja. Le vamos a dar con un láser de infrarrojo, los electrones se van a volver locos y a partir de ahí esos electrones van a pasar al óxido de titanio que va a generar especies reactivas de oxígeno y consumir la glucosa. Bueno, esto es lo primero que queremos ver. Lo que primero que queremos ver es que efectivamente en el área del infrarrojo cercano tenemos una absorción muy importante y que esa absorción se mantiene con el nanorod desnudo y también cuando lo recubrimos de titanio. Y ahora esto es el resultado, esto es la conversión de glucosa cuando está recubierto o cuando no está recubierto. Cuando está recubierto de titanio no convertimos nada, cuando lo recubrimos sí. Y eso podemos ver que lo hacemos a base de especies reactivas de oxígeno, por cierto, lo convertimos básicamente en ácido glucónico, a base de especies reactivas de oxígeno porque las podemos detectar colorimétricamente. Vemos que generamos peróxido de hidrógeno, que generamos el radical superóxido y que generamos el radical OH. O sea que tenemos no solo la demostración de que consumimos glucosa, sino además de que estamos generando especies reactivas de oxígeno. Este catalizador es el primer catalizador del concepto. Este catalizador es difícil llevarlo a los tumores, demasiado grande, por cierto, pero nos sirve muy bien para demostrar el concepto. Vamos con otros catalizadores más recientes de nuestro laboratorio. Este me parece más bonito todavía. Fijaos aquí lo que hay. Aquí lo que hay es un catalizador de dos metales. Tiene dos metales, son dendritas de platino. Estos hilos que tenemos ahí son dendritas de platino que están anclados a una partícula de oro interna. Y este catalizador, tiene una actuación doble. Actúa como una enzima oxidasa, como una glucosa oxidasa y como una catalasa. ¿Por qué? Porque queremos oxidar la glucosa, pero es que recordad lo que decíamos antes, que dentro del tumor tenemos muy poquito oxígeno. Así que lo primero que vamos a hacer es generar oxígeno. ¿Cómo? A partir del peróxido de hidrógeno que el tumor no tiene en abundancia. Vamos a descomponerlo, vamos a generar oxígeno in situ y ese oxígeno lo vamos a usar para oxidar la glucosa. Efectivamente, estos son resultados in vitro, en tubo de ensayo solamente, pero funciona extremadamente bien. Ahora hay que ver si nos sigue funcionando dentro de células sin desactivarse. Otro ejemplo distinto, otra aproximación distinta, otro catalizador que está en nuestro laboratorio ahora mismo siendo estudiado. El glutatión. El glutatión es el arma secreta de los tumores. Hay mucho más glutatión dentro de células tumorales que en células sanas. ¿Por qué? Porque lo están usando como sistema antioxidante. El glutatión lo que está haciendo es coenchear los radicales, las especies reactivas de oxígeno. Así que lo que nosotros le vamos a contrarrestar es con un sistema redox basado son nanopartículas que tienen cobre y hierro, que van a soltar iones y van a ser capaces de oxidar el glutatión. Les vamos a quitarle glutatión al tumor y al mismo tiempo generar especies reactivas de oxígeno. Estas son nuestras nanopartículas, son muy pequeñitas, no ha salido, pero son del orden de 8 nanómetros, no ha salido la escala, y efectivamente, además son sensibles al NIR, al infrarrojo cercano. Cuando tenemos peróxido de hidrógeno y cuando las eliminamos, bajamos tremendamente la concentración de glutatión y bajamos tremendamente cuando hay luz también la concentración de glucosa. O sea que estas partículas tenemos unas esperanzas enormes en ellas, para meterla dentro de los tumores. Otro catalizador distinto. En este caso, fijaros que lo que hemos hablado hasta ahora, aquí estamos hablando de especies reactivas de oxígeno. Ahora nos vamos al otro campo, al campo de la química de protección. Esto lo hacemos en colaboración con la gente de Edimburgo, que son los magos de la química de protección, y nosotros suministramos catalizadores que necesitan. Son partículas, no son nanopartículas, son micropartículas. Esto tiene 100 micras, es bastante grande. Esas micropartículas, esto que veis aquí, son nanopartículas de oro de 5 nanómetros, esto que brilla, y vamos a hacer química de protección. Para probar el concepto, cogemos una molécula que no es fluorescente, le ponemos este grupo encima que la hace la pasiva, ¿vale? Y la molécula fluorescente es esta. Cuando tiene esto no funciona, y lo que voy a hacer es cortarla por aquí, y cortarla por aquí con mi catalizador de oro para que tenga fluorescencia. Lo vamos a hacer en vivo. Esto es la cabeza de un pez cebra, y esto que veis aquí es una de estas partículas. Esto tiene 100 micras, 120 micras aproximadamente. Aquí lo tenéis
El pez cebra tan tranquilo, va nadando, no se muere, no le pasa nada, tiene esa partícula dentro, y cuando en el medio donde nada le ponemos la molécula que no fluoresce, dentro de la cabeza del pez aparece ese círculo fluorescente, que es justo lo que queríamos. Fijaros, esto es justo lo que queríamos hacer en el tumor, ¿no? Que se quede dentro lo que hay. Bueno, pues en vez de hacerlo con química fluorescente, ahora lo hacemos con moléculas tóxicas. Aquí tenéis una molécula que es tóxica, le añadimos un grupo funcional que la inactiva. Este grupo funcional, o este grupo funcional, o este grupo funcional. Las moléculas 4 son las inactivas, las moléculas 5 ya las hemos quitado, el grupo funcional, las hemos protonado, y ahora se vuelve a convertir en molécula tóxica. Pues fijaros, cuando hacemos estos catálisis dentro de células, no es in vivo, pero es in vitro, de células tumorales, en la línea A549. El disolvente solo, no pasa nada, las células siguen vivas. Las partículas de resina de oro tampoco le pasa nada, son perfectamente biocompatibles. Ahora, cuando le añadimos las moléculas 4, las que están inactivadas, también 100% de compatibilidad, la parte verde. Cuando le añadimos la molécula desprotegida, la parte 5, la morada, pues tenemos una mortandad del 50%, del 90% o del 70%, dependiendo de los casos, dependiendo del compuesto que utilizamos. Y cuando añadimos la molécula inerte y además está nuestro catalizador presente, pues tenemos mortalidades similares a las que se obtienen con el fármaco. Por tanto, esto demuestra el concepto de que se puede hacer esta catálisis tan sofisticada, fijaros, con estas moléculas, con distintos tipos de moléculas, y dentro de células tumorales gracias a la química de desprotección. El último caso que os quiero poner de catalizadores, esto es catalizador que está metido dentro de un gel, y es un gel, son partículas de gel grandes. Esto, cuando un cirujano extirpa un tumor, muchas veces le tiene que dar quimio al paciente para ver si ha quedado algo de células tumorales que lo han matado, le da quimio después. Bueno, sería mucho mejor darle la quimio dentro de donde estaba el tumor. Dejamos ahí un gel impregnado de este catalizador, y ahora le damos la prodroga inerte, ahí esto es paclitaxel, al que se le añade este grupo inerte, y el catalizador, que en este caso son nanoláminas de paladio, muy bonitas, que tienen un par de nanómetros de espesor solamente. Esas nanoláminas de paladio le quitan, rompen todos esos grupos funcionales y liberan el paclitaxel, que es la molécula tumoral. La forma completa tiene una dosis letal de 1.747 nanomoles. En cambio, cuando lo hemos desprotegido, pues tenemos 500 veces más toxicidad, con 2,43 nanomoles. Bueno, pues eso es lo que hacemos, y aquí tenéis la prueba de concepto. No es in vivo, aquí está el gel con el catalizador dentro, debajo del gel están las células tumorales, y lo que vemos es la viabilidad de las células. Con disolvente, con las partículas catalíticas solo o con la droga solo, tienen 100% de viabilidad. Cuando está o bien el paclitaxel solo, o bien la droga con el paclitaxel más el catalizador, la prodroga del paclitaxel más el catalizador, pues matamos 70-80% de las células, incluso el 90% según el testamento. O sea que esto funciona muy bien in vitro. Ya sé lo que estáis pensando. Lo que estáis pensando es, esto del gel es muy fácil, ¿no? Esto es cuando no lo has tenido que llevar hasta el tumor. Y lo de la cabeza del pez cebra también es muy fácil, porque simplemente le metimos dentro la partícula. Bueno, de acuerdo, vamos a ver cómo podemos hacer para llevar el catalizador al tumor de otra manera. Os decía que lo único que estamos tratando de hacer es la estrategia de caballo de Troya. Aquí empezamos con células madre mesenquimales. Esto es un trabajo de hace 5 años que ahora parece una eternidad. Cogíamos células madre y le metíamos estas partículas, que son partículas de oro. Esto no es catálisis, ¿vale? Esto es hipertermia. Estas partículas de oro no son catalíticas, pero son capaces de absorber un montón de radiación de infrarrojo cercano y calentarse. Y como se calientan, lo que tienen al lado lo levantan a una temperatura de más de 42 grados, con lo cual se produce la muerte por necrosis de las células. Bueno, aquí veis una célula madre llena de estas partículas, y las partículas son extremadamente biocompatibles. Si no las damos con un láser, pues las células madre aguantan muchísimo. Tenemos que darle más de 500 microgramos por mililitro, que es una barbaridad, para que se muera. Bueno, aquí tenéis. Esto simplemente lo pongo para presumir, que esto es una célula madre que se ha comido nuestras partículas y la podemos cortar
un rayo de iones para ver las moléculas dentro, lo podemos analizar. O sea, esto solo para que vean las cosas que podemos hacer en el laboratorio, que son muy curiosas. Bueno, y aquí esto es la prueba de concepto, ¿no? El control, las partículas horas, las partículas por efecto EPR, que también llegan al tumor y cuando le damos un láser, el tumor baja, aunque luego vuelve a crecer, y las partículas enviadas por las células madre, que tienen un efecto mucho mayor. No es perfecto, pero tiene un efecto mucho mayor. Y aquí tenéis el tumor, que en este caso es un tumor externo, un xenograph, donde se ve hasta la quemadura que le ha hecho el láser gracias a las nanopartículas. Si el láser solo no funciona. Muy bien. Por tanto, esto funciona hasta cierto punto. No podemos meter mucho más porque si lo queremos hacer con catálisis, las células madres también se morirían, ¿vale? En este caso lo podíamos hacer porque eran nanopartículas temporales. ¿Qué otras cosas podemos buscar? Pues podemos buscar otra cosa que se llaman exosomas. Los exosomas es otra estrategia del caballo de Troya. Los exosomas son vesículas derivadas de la exfoliación de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Que son trozos de la propia membrana celular, que están presentes en casi todos los fluidos biológicos, ¿vale? En sangre, en orina, en sudor, en linfa. Hay exosomas en todas esas partes y antiguamente se consideraba que era la basura de las células. Las células expulsaban exosomas todo el rato para deshacerse de aquello que no necesitaba. Pero hoy sabemos que no es así. Pues se sabe que los exosomas se consideran elementos claves para la comunicación entre células y aquí tenéis fotos de exosomas. Son partículas de unos 100-150 nanómetros que lo que nos interesa sobre todo es cómo están formadas por esto que se ve aquí, esta especie de triplete, es trozo de la membrana celular, está formada por la propia membrana de las células. Luego esas propias células que los han generado los pueden reconocer. Y lo que hay es una evidencia en la bibliografía cada vez más importante de que los exosomas pueden volver a las células que los generaron, ¿vale? Eso es muy interesante. Por tanto, si tenemos exosomas de una célula cancerosa, podemos hacer, esperamos que vuelvan a esa misma célula cancerosa. Vale, para eso tendrás que meter en los exosomas tus partículas catalíticas. Hemos probado de todo, ¿eh? Hemos probado choque térmico, incubaciones, sonicación, electroporación. Todo eso rompe los exosomas bastante. Eso no nos funciona porque rompe aquello que queremos preservar, que es justamente la membrana. Así que en lugar de eso, lo que hemos hecho es utilizar la propia forma que tienen las células de generar exosomas, que es utilizarlo como para deshacerse de cosas que no quieren. Hemos incubado las células con nuestras partículas y hemos recolectado los exosomas que ya contienen las partículas. Por esto es lo que hacemos. Aquí vemos dentro de una célula, hemos marcado con CD63, que es un anticuerpo que marca exosoma, hemos marcado dónde están los exosomas dentro de la célula, hemos marcado con otro color nuestras nanopartículas y ya veis que hay muchos puntos morados, que quiere decir que hay exosomas que contienen nanopartículas. Esos endosomas, ahí son endosomas todavía dentro de la célula los echa fuera como exosomas. Y aquí tenéis un exosoma con partículas de oro dentro, exosoma con partículas de oro, ¿de acuerdo? Esto lo recolectamos por centrifugación y ahora se lo volvemos a dar a las células a ver si los cogen. Fijaros esto que hay aquí. Esto que hay aquí es un cocultivo. Aquí tenemos células madre que tienen un montón de puntos negros dentro. Esas células madre están llenas de partículas de oro. Y estos son monocitos. Los monocitos son las células más voraces que hay. Son una especie de basureros que se comen todo. Y lo que vais a ver es este punto va a generar un exosoma que se lo va a pasar de esta célula a esta otra célula que hay aquí. Mientras tanto van a estar los monocitos y solamente lo van a coger las células madre, no los monocitos que están ahí que les gustaría muchísimo comérselo, pero que reconocen que hay una membrana que no es la suya. Fijaros lo que pasa, hemos hecho un tracking, ha salido esa célula madre, va a acabar en la otra y esos monocitos que hay a montones por ahí, pues no lo cogen. Y lo mismo lo podéis ver aquí, en otra célula, tenemos montones de vídeos de esto, donde están los monocitos dando vueltas, lo ven, parece que hasta lo huelen casi, ¿no? Y no lo cogen porque no es su membrana. Bueno, pues esto, si ahora hacemos un cocultivo, en este caso son células madre mesenquimales y células tumorales de B16 y F1, las cultivamos juntas, las células madre las hemos cargado con partículas y se las sueltan y se las pasan a otras partículas, a otras células, y solo las van a coger las células madre. Si al cabo de un rato le damos con el láser, solamente matamos células madre y las otras células están intactas. O sea que podemos demostrar que hay actividad selectiva, gracias
a que los exosomas que han llevado las partículas han reconocido las células a las que tenían que ir. Por último, este es mi último ejemplo, podemos meter partículas catalíticas dentro de exosomas de células cancerosas. Esto es lo último que os quiero contar. Tengo un cultivo de células cancerosas, ellas producen exosomas todo el rato, y ahora lo que vamos a hacer, en lugar de incubarlas con nuestras partículas, porque las partículas que vamos a usar aquí son catalíticas y son nanoláminas de paladio, que son más difíciles que las células cojan, lo que vamos a hacer es recolectar los exosomas e incubarlos, esos exosomas que hemos recolectado, lo vamos a incubar con un precursor de paladio que luego lo vamos a reducir químicamente, de forma que el precursor que ha entrado va a generar nanoláminas de paladio como las que visteis antes, estas nanoláminas que tienen 1,5 nanómetros, y los exosomas que vamos a recolectar están llenos de esas nanoláminas. Bueno, pues ahora ya tengo los exosomas, y esos exosomas siguen siendo funcionales, por cierto, lo reconocemos con los anticuerpos exosomales, así que siguen siendo funcionales, y se lo vamos a poner a las partículas. ¿Qué magia de desprotección vamos a hacer aquí? Vamos a generar una droga nueva que se llama el Parovinostat, es una droga que está aprobada hace muy poquitos años para tratar cáncer, es un inhibidor de las panistonas de acetilasas, y lo que vamos a hacer es quitarle este trozo que lo hace inactivo y lo vamos a quitar gracias a esto. Bueno, aquí veis que las células, las A549, las cogen súper bien. Las partes rojas son estas partículas dentro de los exosomas y que entran dentro muy fácilmente. Y aquí tenéis de nuevo el estudio de citotoxicidad. Hay 21 veces más tóxica la molécula sin el grupo de protegido que la molécula completa. 36 nanomolares frente a 758 nanomolares. Pues ahora viene la prueba, que por supuesto ya sabéis que va a dar bien porque si no os lo estaría enseñando. Si le damos solamente los exosomas que contienen paladio, no afecta la viabilidad celular. Si le damos la prodroga completa, aquí, número 4, tampoco afecta la viabilidad celular. Pero ahora tenemos dos tipos de células tumorales. Tenemos células A549 y A1857. Hemos metido el catalizador de paladio solo en las A549, de forma que tenemos las exosomas con las que vienen de las A549. Fijaros ahora, que ahora viene la parte que es interesante. Si le doy la droga libre, ¿vale? El Parovinostat libre, matamos prácticamente todas las células, el 90, el 80%, tanto de una clase como de otra clase tumoral. Si le doy a las células U87 los exosomas que contenían el catalizador de las otras células, exosomas que venían de otras células, más la prodroga, no matamos ninguna. Sigue estando ahí 100% de selectividad. Pero si les doy a estas células sus exosomas cargados con el catalizador, sus propios exosomas, más la droga, pues nos cargamos más de la mitad de las células que existen. Así que, de nuevo, hemos comprobado que tenemos selectividad metiendo el catalizador dentro de esos. Bien, ya está, ya acabado. Estas son mis conclusiones. Las conclusiones son que, por supuesto, la catálisis heterogénea tiene que jugar un papel nuevo y activo, y es una herramienta importante en la caja de herramientas que tenemos junto a las demás en oncología para quitarle moléculas que son claves para que el tumor crezca, para crear especies reactivas de oxígeno in situ y para convertir prodrogas en drogas tóxicas, que los catalizadores tienen que estar protegidos del medio biológico y que las estrategias de caballo de Troya pues parecen desde luego lo más prometedor que tenemos ahora para la entrega dirigida a tumores. En algunos casos además podemos activar con luz infrarroja y ahora mismo tenemos los experimentos in vivo, tenemos algunos resultados ya, no son tan buenos como pensamos, lo tengo que decir, ¿no? Pero sí que mejoramos muchísimo el efecto del pH. O sea, no conseguimos el 100%, pero multiplicamos por 4 la cantidad de catalizador que entregamos por efecto del pH. Vamos a ver si lo conseguimos optimizar. Nuestra hipótesis es que los exosomas con catalizador dentro, con nanolámina de paladio, pierden algunas de las propiedades de movilidad que tenían. Eso lo estamos mejorando. Pero incluso lo que tenemos ahora es suficientemente bueno, mucho mejor que el efecto del pH. Mi última transparencia, esta sí que la última de verdad, este señor se llama Alan Kay, que trabajaba en Xerox, y esto que tenéis en la mano, ¿verdad que parece una tablet? Pues esto es el Dynabook de 1972. O sea que este hombre se imaginó cómo eran las tablets de hoy,
en el año 72. El año 72 era como la Edad Media, o sea, Franco estaba vivo, o sea, esto hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pues lo que dijo Aranquey, aparte de hacer esto, lo traigo aquí porque dijo una cosa que me gusta mucho, que es que la forma mejor de predecir el futuro es inventar, ¿no? Entonces, pues yo no sé cómo va a ser la oncología del futuro, pero estoy seguro de que lo que estamos haciendo ahora nos va a cambiar la forma que hacemos ahora, la forma que tratamos a los pacientes de cáncer, que es una forma muy bruta y muy salvaje, ¿no? Y nada más, solamente dar las gracias a los que han participado y siguen participando en el proyecto, a la gente del grupo, a los del I3A, a los del Centro de Cáncer de Edimburgo y, por supuesto, a los que han puesto la pasta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jesús. Dejo de compartir pantalla. Sí, sí. Bien, muchas gracias, Jesús, por la magnífica presentación. En particular, yo creo que por la claridad y otra cosa, por la sensatez en los objetivos, ¿eh? A veces se presentan las cosas suponiendo que eso, que se va a resolver rápidamente el problema de la energía, de la salud, del cáncer, y evidentemente esto es un problema muy complejo, como has mostrado, donde parece que va a haber participación de mucha gente para tener buenos resultados, ¿no? Mira, yo he visto por aquí algunas de las preguntas que se han hecho, pero antes que nada voy a hacerte una cosa. Vamos a ir al contrario, vamos a hacer una de tipo general primeramente. Tu impresión en la colaboración con los médicos, que son los que están a la otra parte del sistema, y un poco los plazos que suele haber para este tipo de trabajos. Es una consideración de tipo general y luego tenemos algunas preguntas más de tipo específico, pero primeramente... Pues yo creo que la medicina es ultraconservadora, ¿no? Esto es lo que he aprendido en estos años, ¿no? Que realmente cuesta muchísimo cambiar un tratamiento, ¿eh? Cuesta infinito y que yo entiendo que todo eso se hace para protegernos, ¿no? Porque no podemos probar fármacos así. Pero el periodo de 10 años y cientos de millones de euros que cuesta pues aprobar un fármaco nuevo o un nuevo dispositivo médico, como sería el caso de nuestra nanopartícula, ¿no? Pues es algo que realmente pues, retrasa mucho la medicina. Hay que buscar otras maneras, ¿no? De hecho, hay otras posibilidades, pero cuando te autorizan lo que se llama el uso compasivo, ¿no? de tratamientos emergentes, pues suele ser con gente que ya está desahuciada y que prácticamente ha fallado prácticamente todo lo que había. Entonces, uno tiene la impresión a veces de que somos demasiado conservadores en muchos aspectos, ¿no? Y que particularmente en el campo tanto de la nanomedicina como de las nuevas terapias emergentes, esos años que están pasando habría que abreviarlos muchísimo. Eso es lo que parece. Muchas gracias, Jesús. Mira, hay algunas otras preguntas que tienen que ver con las especies en las que se está probando este tipo de peces, o bueno, en fin, sobre qué especies se está probando, y si este tipo de ensayos, si podrían ser aplicables para todo tipo de tumores o específicamente para qué tipo de tumores piensas que sería más aplicable. Un poco esas dos cosas. Estoy juntando un poco preguntas, ¿no? Vamos con la primera. La primera es, como decía Jutta Folman, si eres ratón y tienes cáncer, tu pronóstico es muy bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy fácil inducir cáncer en ratones y curárselo, ¿eh? Entonces, pero el ratón es el animal de laboratorio que tenemos a disposición, es barato, es mamífero, se parece a nosotros, se parece a nosotros en muchas cosas, tiene un sistema de circulación de sangre caliente, tiene pulmones, tiene macrófagos, bueno, el ratón se parece mucho a nosotros en muchas cosas, ¿no? Los peces los utilizamos solamente para hacer un screening inicial, para saltar de células a otra cosa, pues los ratones, sobre todo los ratones atípicos, son caros y además hay que pasar un protocolo mucho más potente. Los peces, como hemos visto, el pez cebra, ahí el protocolo es muy liviano, el protocolo ético que hay que pasar, pero tiene todos los problemas de que no son mamíferos, por tanto, ahí casi no hacemos experimentación, ¿no? Entonces nosotros en nuestro laboratorio nos quedamos en ratones o en ratas, no seguimos adelante. Esperamos que alguna de las cosas que hagamos pueda llegar a pasar algún día a ensayos clínicos, con lo cual evidentemente habrá que pasar más fases, ¿no? Y la otra pregunta era, perdona Mario.
Es aplicable a cualquier tipo de tumor. Sí, es aplicable a cualquier tipo de tumor. Porque todos los tumores, la gracia de la aproximación que planteamos nosotros es que todos los tumores tienen nutrientes esenciales. La glucosa es común a todos ellos, por cierto. Cualquier tumor que queramos, le gusta la glucosa, pero hay otros tumores también. Por tanto, una aproximación que se dirija a quitarles tumores, a todo les viene mal, y que genere especies tóxicas in situ, a todo le viene mal. Pensar que matar una célula tumoral no es especialmente difícil. Con un poco de alcohol se muere. El problema es matar esa célula y no matar el resto. Por tanto, la quimio in situ que estamos haciendo de desprotección o de especies reactivas de oxígeno es capaz de matar cualquier célula tumoral. Otra cosa es dónde está ese tumor, cómo está, si lo hemos localizado y cómo llegamos a él, ¿no? Es donde está el problema más grande. Tenemos aquí una pregunta que está relacionada con este tema. Dice que en cuanto a las estrategias basadas en la generación de ROS intratumoral, ¿podría llegar a tener efecto negativo en células sanas si la generación es excesiva? ¿Sería indicado el consumo de antioxidantes en combinación con este tipo de terapias para reducir este tipo de posibles efectos adversos? No sé si lo entiendo. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro. Las especies, vivimos en una homeostasis de todos nuestros sistemas, ¿no? Y las especies reactivas de oxígeno que las necesitamos para algunas cosas, en cuanto se van excesivamente, empiezan a dañarnos el DNA. Pueden producir daño al DNA. Entonces, de hecho, dentro del tumor también necesita una cierta concentración, pero por encima de ella la va a cargar. La clave es, de nuevo, que sean generadas y usadas dentro del tumor. Algunas especies reactivas de oxígeno son extremadamente reactivas, ¿no? Entonces, el anión superóxido nunca va a salir dentro del tumor, nunca, ¿no? Porque se elimina rápidamente. Los peróxidos pueden llegar a salir, tienen tiempo de vida más largos, pero si los generamos dentro del tumor, la concentración que haya afuera será siempre órdenes de magnitud más baja, órdenes de magnitud. Porque lo que queremos es usarlo dentro del tumor para consumirlo ahí, rompiendo los nutrientes tumorales. Sé que de nuevo la clave está en conseguir llegar al tumor selectivamente. Y eso vale para la quimio, vale para la nanopartícula de hipertermia y vale, por supuesto, para cuando hacemos un catalizador que lo que quiere es generar especies tóxicas. Muy bien, por esa pregunta, para que me pregunte. Hay aquí otra pregunta que plantea otra alternativa para saber cuál es tu punto de vista que respecto a la posibilidad, en lugar de utilizar catalizadores, como has indicado, de oro, paladio, etcétera, utilizar enzimas inmovilizados, enzimas que transformen la glucosa, etcétera, para consumir la glucosa, ¿no? ¿Qué opinas? Hay todo tipo de estrategias sobre eso. Lo que pasa es que la gente lo que está haciendo es, efectivamente, o inmovilizarlos o meterlos dentro de nanopartículas para ver si el tumor las capta. Entonces, realmente lo que hemos hecho es volver a reformular el problema de otra manera. Es decir, tengo una enzima o tengo un catalizador. Lo meto dentro de una nanopartícula y ahora quiero que el tumor la capte. ¿Cómo hago que llegue la partícula del tumor y que el tumor la capte? Es decir, si la enzima llega, va a funcionar. Ahora hay montones de... Es un campo muy candente, ¿no? Entonces, no solo una enzima, ¿no? Sino pues una glucosa oxidasa con una catalasa, un poco lo que hemos hecho con nuestras dendritas de platino oro, ¿no? Tengo una glucosa oxidasa que necesita oxígeno y una catalasa que genera oxígeno a partir de los peróxidos que hay dentro del tumor. El problema sigue siendo el mismo, llegar al tumor y conseguir que acepte la enzima dentro, ¿no? Que no le va a gustar, no va a querer. Hay otra pregunta aquí que dice que cómo elimina el organismo, nosotros, los nanocatalizadores, y también acerca del problema de la bioacumulación de los catalizadores, ¿no? Bueno, esto es una pregunta muy buena. A ver, era una de las cosas que a mí más me preocupaban hacía mucho tiempo. Digo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer nanopartículas que sean biodegradables. Yo creo que no, que lo que tenemos que hacer son partículas que sean biocompatibles. Si se biodegradan, mejor todavía. O sea, la diferencia quiero que la entienda todo el mundo. O sea, una cosa que es biocompatible es algo que está en tu cuerpo y no te hace daño. Puede estar ahí el tiempo que sea y no te hace daño. Una cosa que se biodegrada se bioelimina, es algo que tu cuerpo es capaz de romper y eliminar. Tenemos algunas partículas que se biodegradan, pero no es el caso de la mayoría. La mayoría se van a quedar ahí. Bueno, eso a mí me parece muy poco importante. Imagínate que acabas teniendo unos nanogramos de platino donde antes había un tumor. Y te lo digo porque hay cosas, por ejemplo, hay terapias que hoy día se utilizan
en oncología, que lo que hacen es utilizar no nanopartículas, sino micropartículas de polietileno, de decenas o cientos de micras, para bloquear el aporte de sangre a tumores. Entonces, por cirugía mínimamente invasiva, tratan de encontrar las venas principales que llegan a un tumor y ahí le meten esas micropartículas que no solo no se degradan, sino que no son nanopartículas, son enormes, se quedan ahí para siempre y además las suelen cargar con anticancerígeno. Es una terapia que hoy día se usa. Y esas partículas se van a quedar ahí toda la santa vida mientras viva el paciente, no va a haber ningún problema. O sea que yo creo que hay que focalizarse mucho más en la biocompatibilidad que en la biodegradabilidad. Si alguien, pues al final acaba teniendo un poco de oro en el cuerpo y ahí se ha quitado un tumor, pues eso es fantástico, ¿no? Como en los dientes tradicionalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo de las preguntas que tengo por aquí, ya la última, salvo que alguien quiera introducir alguna pregunta, sería esta la última. Una pregunta muy de ingeniería química básica, inorgánica, básica, de química. Respecto a los tiempos, ¿cuáles son los tiempos que hacen falta para las transformaciones y los subproductos que se forman? No solamente, digamos, esa molécula final, sino los subproductos, si ahí se forma amoníaco u otros tóxicos que pueda haber. No, en la oxidación de glucosa, básicamente lo que se forma es ácido glucónico o glucolactonas, por tanto son compuestos que tenemos habitualmente en el cuerpo. Y el glutatión, cuando lo tenemos, forma la forma oxidada, el GSH, que también lo tenemos en el cuerpo. Así que en principio no son productos tóxicos, pero son productos mucho menos disponibles para el tumor. Con lo cual, como nutrientes, no les sirven tan bien. Y en cambio, bueno, pero luego los tumores evolucionan mucho, tienen que buscar estrategia. Y en cambio, en ese proceso hemos generado además especies tóxicas que lo que pretenden es generar toxicidad local. O sea que los catalizadores que hacen esas dos cosas funcionan bien y los productos no son tóxicos. Respecto al tiempo, a los tiempos que hacen falta para las transformaciones en estos casos. Estamos hablando de horas. En el caso, los experimentos que ya hemos hecho hasta ahora, pues a lo mejor 7-8 horas para reducir la cantidad de glucosa en el reactor a la mitad. 7-8 horas no son tiempos, estaría muy bien.